Hola chiques, ¿cómo están? Desde acá, profe Pablo nuevamente. Esta es una clase especial que vamos a hacer en el día de hoy, 12 de octubre, para hablar un poco sobre este día, ¿no? El Día de la Diversidad Cultural y el respeto hacia los pueblos indígenas, antiguamente llamado en nuestro país como Día de la Raza. ¿Por qué vamos a estudiar esto en el día de hoy? Bueno, porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, forma parte de nuestro pasado, de entender el origen del suelo que estamos habitando, ¿sí? Forma parte de nuestra ciudadanía. Entonces esta clase especial va a ser una clase para todas las materias, para trabajo y ciudadanía, para política y ciudadanía, y también para derecho. Bien, les invito a otra parte de mi casa. Esta es mi habitación. Básicamente ustedes no lo ven acá, pero yo para poder realizar este video tengo básicamente una distribución bastante rara de la cama, los muebles, todo para que se pueda ver el fondo, que es un mural que tengo en mi casa que representa el planiferio, ¿sí? Está pintado. Yo soy amante de los mapas, de la geografía, por lo tanto, me gustó esa decoración. Y en este caso me va a servir para dar algunas explicaciones histórico-geográficas respecto a qué son los pueblos originarios. ¿Sí? Porque hacemos referencia a los pueblos originarios y pensamos en indígenas. Pero lo cierto es que hay que empezar mucho antes a analizar la historia para analizar qué fue lo que sucedió en el continente americano. Tenemos que remontarnos a los orígenes propios de la humanidad, porque América fue el último continente que fue habitado por el hombre. ¿Sí? Entonces yo ahora me voy a parar y les voy a hablar desde allá más lejos. Espero que se escuche bien, estoy casi gritando. Si no, levanten un toque el volumen, ¿ok? Bien. A ver. Ahí estoy. Aquí estoy. Bien, buenísimo. Tenemos que entender que el origen de la humanidad se produce en este sector del planeta, en África, ¿sí? En la parte sur de África. En ese lugar existe lo que se llama la Gran Falla del Rift, que en realidad es un cañón, como el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, que salen en las películas. Bueno, acá se produce un accidente geológico en el cual, de un lado, quedan los simios que podían alimentarse todavía de los frutos húmedos de los árboles, y del otro lado del cañón quedan otros simios que se tienen que adaptar a una nueva dieta porque es una zona más seca, se cambia el clima del planeta. Estoy hablando de hace 6 millones de años. Entonces, lo que sucede es que esos simios comienzan a variar su dieta y comienzan a comer carne de otros animales. Así se produce el proceso de hominización, o sea, la evolución de los primates, de los simios, hacia el homínido, que es el antepasado del Homo sapiens, que somos los seres humanos. Bien, entonces en esta zona del planeta se desarrollan los primeros homínidos que luego se van a ir trasladando por todo el continente africano, poblándolo, ¿sí? E incluso se van a empezar a trasladar hacia otros continentes. Sobre todo se van a establecer en una primera etapa en la parte de la Mesopotamia asiática, donde se van a producir las primeras civilizaciones,
con trabajo y ciudadanía, lo vimos un poco con el sudor de tu frente, el tema de la agricultura, ¿sí? Acá ya estamos hablando de Homo sapiens. No vamos a entrar ahora en todo el proceso de hominización, pero lo que sí quiero que entiendan es que todos los hombres y todas las mujeres provenimos de un antepasado común que está en esta zona de África, ¿sí? Después se fue haciendo el poblamiento de toda la tierra. Ya les digo, las primeras civilizaciones en Asia Menor, Mesopotamia, Egipto, y después se fue desarrollando diversas civilizaciones como los griegos, los romanos, etcétera, a lo largo de todo lo que es el mar Mediterráneo. Con todo esto siempre hubo grupos de Homo sapiens que se fueron trasladando hacia otros sectores del planeta, como por ejemplo Irán o la India, mismo la China, ¿sí? El sudeste asiático y Australia. Acá ya no se ve bien el mapa porque no me entra. Pero lo importante es entender que estaba este otro continente. ¿Cómo llegan los Homo sapiens que estaban en esta zona o en estas zonas a este continente que está alejado por océanos? Y ahí entran las diversas teorías acerca del poblamiento americano. La teoría más común que se conoce, la más aceptada por la ciencia de la historia, es que en el periodo de glaciación buena parte de los océanos estaban congelados. Y ustedes no lo van a ver acá, pero acá arriba está la península de Kamchatka, que del otro lado está Alaska, ¿sí? Tampoco se ve muy bien. Entonces se supone que la zona norte estaba el estrecho de Bering, se llama el pasaje del océano entre el extremo asiático y Alaska, que ya es continente americano, se encontraba congelado. Entonces es posible que Homo sapiens, cerca de 25.000, 20.000 años atrás, hayan cruzado desde Siberia a Alaska a pie y luego se hayan trasladado por América del Norte, poblando el territorio americano. Eso hace 20.000 años, ¿sí? Los restos arqueológicos más antiguos de humanos en lo que es el continente americano sur, en nuestro país, por ejemplo, o en Chile, es aproximadamente de 11.000, 10.000 años atrás. O sea que relativamente la historia del hombre en el continente americano, cuando me refiero al hombre y a la mujer, es relativamente nueva en la historia. Por eso siempre se le dice el nuevo continente. Ahora analicemos un poco. Supongamos que esa es una de las teorías, ¿no? Les comento otras teorías para que conozcan. O sea, de qué manera llegó el humano a América, a los pueblos originarios, porque en realidad no hay nada original, no hay humanos originarios de América. Todos venimos de acá, recuerden, tampoco hay europeos originarios, ni tampoco hay asiáticos ni chinos. El origen está en África. Ahora, ¿cómo llegaron? Una teoría es por Alaska, ¿sí? Otra de las teorías dice que en esta zona, en la zona de la Oceanía, ¿sí? Los pueblos polinesios que habitaban las islas, que habían hecho todo este trayecto, en determinado momento se pusieron a navegar por el océano con pequeñas balsas, haciendo navegación por aproximación, que quiere decir ir de una islita a otra islita de a poco, porque acá está lleno de islas, si se fijan en un mapa, está lleno de pequeñas islitas, y que en algún momento llegaron a las costas americanas del Océano Pacífico y se establecieron en esa zona, ¿sí? Hay otras teorías históricas, arqueológicas, que suponen que hubo cierta navegación, ¿sí? De la parte occidental africana hacia las costas del Brasil, ¿sí? Y que hay evidencia que hay restos humanos similares los que se encontraron en África a los que se encontraron en el norte brasilero. Y hay otras teorías
un poco más descabelladas y que no son tan aceptadas, que dicen que pudo haber algún tipo de navegación desde las costas europeas hacia el norte de América, ¿sí? Y que pudo haber sido por ahí cierta población también. Eso no está del todo demostrado. Una de las teorías más locas que existe es la de un arqueólogo que supone que en la última glaciación, toda la parte sur del globo, hasta la altura más o menos de Buenos Aires, estaba congelado y que los Homo sapiens pudieron venir caminando desde África para poblar el sur de Sudamérica. ¿Sí? Eso es bastante descabellado, le digo. Lo más probable es que hayan pasado por Alaska los primeros pueblos, o que hayan hecho la ruta de la Polinesia o incluso la ruta africana. ¿Sí? Entonces, ahí está el origen de los pueblos originarios de América Latina, del continente americano. Bien, ahora, cuando nosotros pensamos en los pueblos originarios, debemos pensarlos como seres primitivos, como seres que no tenían tecnologías, como personas que no tenían una capacidad de organización, para nada, ¿sí? En realidad, todo ser humano en algún momento fue primitivo. Ya les dije, las primeras civilizaciones en Asia Menor, luego en Egipto, Grecia, la India, China, pero en América, a lo largo que se fue poblando, existieron tribus y existieron pueblos que fueron formando grandes civilizaciones, ¿sí? Civilizaciones e incluso imperios. Uno de los primeros imperios que se registra en el continente americano es el Imperio Maya. El Imperio Maya, ubicado en lo que es el actual México y parte de Centroamérica, la península de Yucatán, ¿sí? Guatemala y toda esta parte de México, donde prosperó el Imperio Maya. Primero fueron los mayas, después fueron los toltecas, hasta que se convirtió en el Imperio Azteca. A la llegada del colonizador se encuentra que toda esta parte de América Central estaba dominada por el Imperio Azteca, que tenían una organización impresionante. Nada que envidiarle, por ejemplo, al Imperio Romano. Los aztecas conocían el calendario, conocían de astronomía, sabían cultivar, sabían extraer minerales, tenían carreteras, tenían ciudades, ¿sí? O sea, era un imperio poderosísimo, que cobraba tributos a otros pueblos, que conquistaba a otros pueblos, ¿sí? En América del Sur tenemos que destacar la presencia desde aproximadamente el sur de Colombia hasta lo que es la región de Cuyo, norte de Cuyo, de Argentina, del Imperio Inca, ¿sí? También era un imperio muy avanzado, muy avanzado. Por supuesto que a lo largo de todo el continente, en diferentes partes, ¿sí? Habitaban otros pueblos menos avanzados. En Argentina ustedes debieron de haber estudiado, por ejemplo, la presencia de diaguitas, que convivieron con los incas, la presencia de guaraníes, querandíes, tobas, mapuches en el sur de Argentina y Chile, los tehuelches, ¿sí? Son todos pueblos, algunos sedentarios, otros que eran nómades, pero que habitaron el territorio americano. Cuando todas estas fronteras, cuando todos estos colores no existían, ¿sí? ¿Qué sucedió? Hacia 1492, hacia fines del siglo XV, se produce un avance tecnológico en cuanto a navegación en el continente europeo, por lo cual las potencias, los países que eran potencias en ese entonces, como por ejemplo el Imperio Español o el Imperio Portugués, que es este azul que está acá al lado, empezaron a explorar el globo
Y se da que un navegante italiano al servicio de la corona española planifica ir hacia Occidente en busca de llegar acá, a China, a las Indias. Esta parte se llamaba las Indias. ¿Por qué? Porque estaban buscando una ruta comercial que sea más corta que hacer esto. ¿Se entiende? Entonces los tipos lo que querían hacer es, ¿pero qué pasó? Se encontraron con un nuevo continente. De hecho, Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, está llegando a esta zona de América. Posteriormente, se producen otras exploraciones, sobre todo en la parte de México. Después, diversas exploraciones en la zona sur del continente. Ustedes habrán estudiado en historia acá, Gaboto, Solís, Magallanes y demás. Se empieza a colonizar el continente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Portugal hizo lo propio con Brasil. ¿Pero qué quiere decir colonizar? Colonizar, ya lo estuvimos viendo en otras clases, si no me equivoco, básicamente fue que entre España y Portugal se dividieron América, ¿sí? El Imperio Español dominaba América aproximadamente desde acá. Toda esta zona dominaba el Imperio Español, constituyendo diversos virreinatos, como nosotros conocemos, Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Nueva Granada y diversos virreinatos. Portugal tenía toda esta zona. Después, cuando los europeos se enteraron que había un nuevo continente, potencias como Inglaterra también empezó a mandar colonos, sobre todo a la zona del Caribe, empezaron a mandar piratas a esta zona de Norteamérica, donde empezaron a guerrear con los españoles y con los nativos. Francia, que también se estableció por esta zona y en algunas islas del Caribe, también con piratas. Y acá este pequeño cosito marrón que está al norte de Europa es Holanda, que los holandeses básicamente se dedicaban a hacer este trayecto. Venían primero por acá o por acá y después hacían esto. Y se iban así. Chiques, ¿alguna vez se preguntaron por qué hay morochos, o mejor dicho, personas afrodescendientes en lo que es Brasil o lo que es Estados Unidos, por ejemplo? Básicamente, porque lo que hacían los holandeses, los piratas holandeses, que hoy en día se venden como un país del primer mundo, liberal y respetuoso de las libertades, hace 5 siglos atrás, lo que estaban haciendo, iban con barcos a cazar negros y mulatos al África, meterlos en jaulas y llevarlos a las plantaciones que los españoles, portugueses, ingleses y franceses les habían arrebatado a los pueblos indígenas de América. ¿Sí? Entonces, la historia la tenemos que contar como fue. No es Holanda, qué linda la reina Máxima solamente. Hace 5 siglos atrás estaban traficando personas. Por eso la presencia de descendientes de raza negra en toda la zona brasilera y en la zona sur de Estados Unidos. Hoy en día, bueno, en el Caribe también, ¿no? Donde se podía hacer grandes plantaciones de azúcar, por ejemplo, plantaciones de algodón, plantaciones de tabaco. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? ¿Qué hicieron las potencias europeas respecto al continente americano? Básicamente lo explotaron, destruyeron al imperio azteca, no porque los aztecas no supieran hacer la guerra y no porque los aztecas no fueran capaces de enfrentar al enemigo, sino simplemente porque tenían otras tecnologías. ¿Sí? Hay momentos históricos en los cuales determinados pueblos descubren determinadas tecnologías que les permite avanzar bélicamente contra otros, como lo fue en Asia Menor el descubrimiento, y en Egipto, como fue el descubrimiento del carro a caballo. Acá en su momento
llegaron los españoles a caballo y los aztecas no sabían montar caballo, por ejemplo. Entonces les favoreció para hacerle la guerra. En la ciudad de Tenochtitlán, que hoy es la actual capital de México, el Distrito Federal, existía una ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo para la época. ¿Sí? Tenochtitlán, que había un lago y estaba en el medio del lago la ciudad. Y si ustedes se fijan en los mapas de Tenochtitlán, se pueden ver puentes, se puede ver distintas localidades. Hay narraciones de conquistadores de la época, testimonios que hablan de Tenochtitlán como la ciudad más grande y más bella del mundo. Todo eso fue arrasado por los españoles, ¿sí? A los fines de obtener los recursos naturales de la zona. Lo mismo sucedió con el Imperio Inca. Acá tenemos que recordar la figura del emperador azteca, de Moctezuma II, que fue literalmente asesinado por los españoles. Lo mismo sucediendo en la parte del Imperio Inca, en el Suramérica, donde estaba la presencia de Tupac Amaru, que también fue asesinado y descuartizado por el Imperio Español. ¿A los fines de qué? A los fines de lograr la explotación de recursos naturales. En la zona del actual territorio de Bolivia, por ejemplo, existía el Cerro de Potosí, que era un cerro literalmente hecho enteramente de plata. La plata, un mineral precioso para los europeos, por lo tanto, los españoles obligaban a los indígenas a trabajar como esclavos y llevaban de la zona de Potosí la plata hacia los puertos. ¿Hacia qué puertos? Hacia Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Y desde Buenos Aires, por eso existe Buenos Aires. No es que, oh, qué lindo lugar para hacer una ciudad. No, señores. Acá se hizo un puerto porque quedaba cerca de Potosí, quedaba cerca de Asunción, quedaba cerca de toda esta zona rica en minerales. Todo eso salía para la metrópolis. Todo el oro, toda la plata, todo el tabaco, todo el algodón, todo el azúcar, todos los esclavos que también se llevaban para servir acá a los señores, o acá, o acá, o acá, o acá. Entonces, esa es la historia de la colonización americana, del poblamiento americano y de la posterior colonización de América. Tengan en cuenta, estamos hablando 20.000 años que pasaron por el estrecho de Bering, o 18.000 años de la población polinesia, o más o menos al mismo tiempo el tema de la población africana, a 1492 después de Cristo. ¿Sí? O sea, había pasado un montón de tiempo y los pueblos que comenzaron a habitar el continente americano, que posiblemente habían huido de la presión de sociedades que se encontraban por esta zona, huido para buscar un lugar para vivir en paz, y lo encontraron, vaya si lo encontraron, ¿sí? Todo un continente para ellos solos. Posteriormente, vuelven los europeos a conquistarlos. Entonces, lo que está bueno en este día, ¿sí? De la diversidad cultural, ¿por qué? Porque en realidad, sobre todo en un país como el nuestro, hay que decirlo, la verdad es que la mayor parte de nuestra población, casi todos nosotros somos hijos de inmigrantes europeos. Hubo una muy fuerte inmigración europea en nuestro país, fomentada por el gobierno de entonces, y básicamente la población indígena fue diezmada en Argentina. Pero bueno, en otros países, como por ejemplo Perú, como Bolivia, como México, como Ecuador, existen hoy en día mucha cantidad, hay alto porcentaje de descendientes de indígenas. Por ejemplo, en México mucha gente es descendiente de aztecas o de mayas. En Bolivia son muchos los descendientes de incas. Entonces,
cuando hablamos de diversidad cultural americana, lo que tenemos que entender es que hoy en día el continente americano está poblado por descendientes de pueblos originarios y por descendientes de inmigrantes, que no es que vinieron a colonizar todos. La mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos, o bisabuelas o abuelas, vinieron en busca de un lugar mejor para vivir, como les pasó a esos muchachos que estaban en Siberia muriéndose de hambre, que buscaban un nuevo hogar, porque no podían encontrarlo ahí. Eso por el lado de la diversidad cultural, y por el lado de los pueblos originarios me pareció interesante explicarle el origen, las distintas teorías sobre el origen de la humanidad, primero, y luego del poblamiento americano, para que entendamos que en realidad nadie en realidad es dueño del continente. Pero sí hubo alguien que lo pobló primero y que después, hacia fines del siglo XV, con la conquista de América por los europeos, se produjo el mayor genocidio de la humanidad, que fue el asesinato de millones y millones de aborígenes. Personalmente creo que ciertos países europeos deberían hacer una mea culpa de su historia, como lo dije, por ejemplo, Holanda, pero sin olvidarme de España, de Portugal, un mea culpa, y debería haber algún tipo de reparación hacia las comunidades originarias, hacia los descendientes de esas comunidades originarias que tanto sufrieron la opresión y la explotación por parte de los conquistadores. Yo les compartí una película, se llama La Misión, es una película vieja, del año 1986, trabaja Robert De Niro y Jeremy Irons, grandes actores. No es obligatorio que la vean, pero la película está muy buena y van a entrar en contexto de esto que estamos hablando en la clase de hoy, ¿no? El tema de la conquista, de cómo eran los europeos de por entonces, cómo pensaban, porque también hay que decirlo, no todos fueron salvajes con los indígenas. La película esta habla particularmente de un grupo de la Iglesia Católica, los jesuitas, que estuvieron trabajando en la zona de las tres fronteras, por acá, ¿sí? La Mesopotamia argentina, el sur de Brasil y Paraguay, con los guaraníes. Es interesante que la vean la película en algún momento. Más allá de entretenimiento, enseña bastante acerca de la historia, de lo que sucedía ahí y de las luchas entre los propios europeos por conseguir más tierras, conseguir más esclavos y conseguir más recursos. Bueno, nada, en resumen, para poner en contexto este 12 de octubre, que más allá de un feriado, es una fecha para recordar nuestra historia como americanos, y esto hay que decirlo antes de terminar, somos americanos. Desde el que está arriba de todo hasta nosotros que estamos abajo, todos somos americanos. Cuando alguien dice, I am American, un estadounidense, porque los gentilicios hay que llamarlos por su nombre. Ustedes fíjense que en Estados Unidos no existe un gentilicio para ellos mismos. Ellos se dicen American. ¿Y nosotros qué somos? El boliviano, el argentino, el haitiano, el venezolano, el brasilero. ¿No somos americanos? Entonces, esa lucha por la identidad que tenemos que dar es una lucha histórico-cultural, porque no se acaba simplemente con decir, bueno, hubo una conquista de América, hubo una explotación del hombre por el hombre, sino que culturalmente
nos siguen presentando hoy en día como a Europa el centro de la civilización, como Estados Unidos, el mejor país del mundo. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera llegado una conquista a América? Si se hubieran desarrollado los aztecas de la misma manera que se desarrollaron los romanos o los griegos o los germanos. ¿Qué hubiera pasado si los incas hubieran desarrollado su cultura? ¿Dónde estaría el norte y dónde estaría el sur? ¿Dónde estaría el centro del mundo? ¿Dónde estaría lo bueno? ¿Qué sería el primer mundo? ¿Qué sería el tercer mundo? Entonces, esa lucha cultural, esa reivindicación que tenemos que dar cuando todos nos dicen que, por ejemplo, que nuestro país no sirve para nada, que somos sudacas, que tenemos que pensarlo de otra manera, lo tenemos que pensar desde la historia y de la cultura originaria, que es lo que nos representa a nosotros, quienes nacimos en este suelo y quienes lo elegimos para vivir. ¿Sí? Chiques, nada, no los quiero entretener más. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan atendido, que hayan aprendido algo nuevo. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber por el modo, por WhatsApp, por donde sea. Pronto retomamos esta semana las clases de política, de trabajo y de derecho, cada uno por su lado, pero esta clase especial es para todos. Y también el link de la película que está en YouTube y la pueden ver gratuitamente. Espero que se sigan cuidando, espero que se sigan conectando a los Zoom, los cursos con los que estamos haciendo Zoom. Y los que no, les invito que se sumen. La idea es conversar una vez por semana, y vernos las caras, saber cómo estamos, sostener el vínculo que se perdió por el hecho de no poder concurrir a las escuelas. Y bueno, y poco a poco, con un poquito de esfuerzo, tratar de ir aprendiendo algo. Acá yo presentando este tema que les va a servir, lo pueden mechar con otras materias y sirve un poco para pensar y reflexionar nuestro papel como americanos, americanas y americanes. Chiques, les voy dejando. Hasta la próxima. Les quiero. Chau.